Buenas tardes. Nuestro proyecto es Atenuación de la luz y su aplicación en protección radiológica, a cargo del profesor David Cortés Elvira de la materia de Metodología de la Física Experimental. El equipo está compuesto por Sergio Ángel García García, Francisco Antonio Trujillo Medrano y yo, Lucy Lali Jiménez Terrazas. La radiación es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas o partículas. Esta radiación se clasifica en dos tipos, la radiación ionizante y no ionizante. La primera tiene la capacidad de ionizar. Esto quiere decir que es capaz de desprender los electrones de los átomos con los que interactúa, mientras que la segunda no es capaz de esto. Por esta razón, la radiación ionizante es utilizada en campos como la medicina, en donde se emplea para el diagnóstico y tratamiento de patologías. Pero, aun con todas estas posibles aplicaciones, debemos considerar que por su capacidad ionizante puede modificar las moléculas de nuestras células y causar un daño al tejido como causar mutaciones, entre otros efectos. Por ello, fue de nuestro interés estos experimentos, ya que es necesario tomar las medidas de protección que disminuyen el riesgo sin limitar indebidamente el uso de este tipo de radiaciones. Entre las medidas más importantes tenemos la distancia y el blindaje. En general, nuestro objetivo es aportar las principales medidas de protección radiológica a partir del comportamiento de la radiación no ionizante. Y en particular queremos determinar cómo cambia la intensidad de la luz con respecto a la distancia de la fuente y determinar cómo cambia la intensidad de la luz al atravesar un material en relación con su color y grosor. Para el primer experimento, las fuentes de luz utilizadas fueron un foco Philips de 11 watts y una laptop MacBook Pro con el brillo de la pantalla lo más alto. Para aislar todo tipo de factores que influyen en el resultado, se decidió hacerlo por la noche dentro de un closet y con la luz de la habitación apagada. Se utilizó una extensión y un adaptador para conectar el foco a esa extensión. Posteriormente, se fijó la pared del closet a la altura a la que quedó la computadora. Para que todas las mediciones se realizaran a la misma altura, se utilizó un tubo de closet y se colocó una escalera al final del tubo para tener donde colocar la computadora, de manera que quedaran lo más alineados posibles, como se puede ver en la figura 1. Se utilizó unas tablas como referencia para saber si estaban en la misma altura. Posterior a esto, con un flexómetro para determinar las distancias, se marcó una medida en una de las tablas que ayudaron a ver que la computadora estuviese alineada con el tubo del closet. Luego de marcar las distancias, se comenzaron las mediciones para el laptop MacBook Pro. Para tomar las mediciones se utilizó un celular con la aplicación Luxómetro sin funda y la cámara frontal verticalmente a las diferentes distancias que se marcó en la tabla que nivelaba la computadora con el tubo. Entonces se tomó una medición, una captura de pantalla, luego se alejó y se colocó viendo hacia donde se veía oscuro para dar al botón de reiniciar. Posteriormente se tomó otra medición a la misma distancia y se repetía el proceso hasta llegar a 5 mediciones en cada una de las distancias. Luego se siguió el mismo proceso con el foco Philips, como se ve en la figura 2. Para ambas fuentes se midió la intensidad luminosa en luxes y a las mismas 10 diferentes distancias. Para el primer Para el segundo experimento, se escogió como material atenuante el agua. Estudiamos cómo cambia la intensidad en relación al color y al grosor del material. Siguiendo la figura 3, se colocó una jarra encima de una lámpara LED de 60 watts y fuimos agregando agua para cambiar el grosor. Se tomaron 5 mediciones de cada grosor a una distancia constante de 24 centímetros y usamos colorantes en polvo negro, rojo, verde, azul y blanco para cambiar el color del agua, procurando que las concentraciones en cada color fueran las mismas. Para los resultados del experimento 1, como se ve en la figura 4, se encontró una relación de I igual a X a la menos 2, donde I es la intensidad de la luz y X la distancia al teléfono. Estos resultados son similares a los que se obtendrían con radiaciones ionizantes debido a que provienen de consideraciones estrictamente geométricas, que es la ley del inverso al cuadrado. Muestran cómo la distancia es una medida básica de radioprotección, pues aumentando la distancia entre el instrumento de medición y la fuente de radiaciones, la exposición disminuye de acuerdo a la ley del inverso al cuadrado. Como resultado, en la figura 5 observamos un comportamiento exponencial, donde al ir aumentando el grosor del agua, la intensidad de la luz disminuye. Este comportamiento fue el mismo sin importar el color utilizado. En radioprotección, el proceso de atenuar la radiación con un objeto se aplica con el uso de un blindaje, un material que, dependiendo del tipo de radiación y de las características del material como es el grosor, absorberá la radiación sirviendo como escudo para el personal médico. Como conclusión podemos decir que la intensidad de la luz en un punto depende de la distancia a la fuente y del material que tiene su paso. Sin embargo, también depende de otras variables, como es la fuente de luz con la que estemos trabajando, entre otras cosas. También estos resultados
Pueden ser similares a la radiación ionizante y de hecho son útiles para su uso en protección radiológica. Esto causa de que los resultados que obtuvimos concuerdan con la ley del inverso al cuadrado. Y este fue todo nuestro experimento. Muchas gracias por su atención.